leo un tema de 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, y es un tema que más se enfatiza o más se enfoca en algunas cosas por las cuales podemos orar por misioneros. ¿Cómo podemos orar por misioneros? Algunas cosas puntuales por las cuales podríamos estar orando. Antes de entrar al texto, me gustaría pedirles disculpas por haber llegado tarde y disculpas porque voy a tener que retirarme apenas acabe. Le comenté al hermano el día de ayer, inesperadamente tuvimos que llevar a mi papá a emergencia y ha estado mal y vamos a tener que regresar ahora a ver cómo avanza. Y ahí les pido que estén orando por él y todo eso antes de tener que irme esta noche al aeropuerto. Entonces, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, la palabra de Dios dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando leemos este texto de la Escritura, y vamos a leer unos versículos más, el libro de 2 Timoteo sabemos que es una carta escrita desde el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo, su hijo en la fe, podríamos decir. Él lo está entrenando, lo está enseñando. Timoteo ya es pastor. Le dice que es joven, pero estimamos que Timoteo probablemente tenía aproximadamente unos 40, 45, de repente 50 años, pero relativamente joven para la función que le estaba llevando. Ahora, cuando Timoteo está ahí, Pablo le escribe una carta. Timoteo está haciendo una labor pastoral, pero como si él fuera un misionero, porque él no está en su zona, él no está de donde él es. Él está haciendo una labor misionera, pero está pastoreando ahorita en una iglesia. Ustedes saben que hay muchos misioneros que cuando van a un país abren una iglesia y ellos pastorean por un tiempo. Ahorita, por ejemplo, en la actualidad, nosotros trabajamos en la Iglesia Bautista de Fe. Ahí soy parte del cuerpo pastoral. Trabajo como pastor en la iglesia ahí juntamente con otro misionero, el misionero Stanley Templeton, y juntos trabajamos con el ministerio de la Red Radio Integridad. Es parte de lo que él está haciendo. Timoteo es pastor, pero es como un pastor misionero. Y Pablo menciona unas cosas de las cuales podemos ver que sería bueno que nosotros aprendamos a orar por esto cuando pensamos en misioneros. Número 1, en 2 Timoteo capítulo 2, en el versículo 1, dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Número 1, esfuérzate. Cuando oremos por misioneros, sería bueno que oremos pidiéndole a Dios que les dé la fuerza para que ellos sigan adelante. Muchas veces cuando pensamos en misioneros, pensamos de repente en la labor que están haciendo, en lo que ellos pueden estar emprendiendo, pero los misioneros no son a veces personas de las cuales pensamos que están cansados o agobiados o cargados o tristes, pero son personas que tienen y pasan dificultades así como las que nosotros pasamos. Los misioneros ciertamente pasan muchas cosas que de repente son pesadas y duras. Por eso tú y yo deberíamos orar constantemente a Dios, pidiéndole a Dios que esfuerce, que le dé la fuerza, el vigor a estos misioneros. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lamentablemente hoy en día, así como hay muchos misioneros que se esfuerzan y trabajan arduamente y luchan arduamente en el campo misionero, hay otro gran porcentaje de misioneros que ya no están luchando arduamente, que van a un país y están en un país o están con un grupo y tienen un evento o dos y ya es suficiente para la semana. Es necesario y fundamental que oremos que Dios les dé a los misioneros la fuerza para seguir adelante y la disciplina para que sean fieles a lo que Dios les ha llamado a hacer. Cuando oremos por misioneros es bueno orar y pedir que Dios envíe gente al campo misionero, pero oremos por los que están en el campo. Muchas veces oramos bastante y es bueno orar por esto, no digo que sea malo. Oremos bastante para que gente vaya, porque la mies es mucha, lo dice la Biblia. Pero oremos bastante también por aquellos que ya están en el campo misionero. Porque si vemos las estadísticas, si vemos los porcentajes hoy en día, grandes grupos de misioneros abandonan el campo misionero día tras día. Oremos por aquellos que ya están en el campo misionero para que Dios les dé la fuerza para seguir adelante. Para que puedan hallar fuerza en la gracia, como dice el versículo 1. Número 2, ¿qué más podemos orar por misioneros? 2 Timoteo capítulo 2, en esta carta de Pablo a Timoteo. Dice el versículo 2: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
si tendría que ser un punto número 2, es oremos para que los misioneros hagan discípulos. Oremos para que los misioneros hagan discípulos. No oremos simplemente para que la iglesia crezca o para que venga más gente a la iglesia, pero oremos para que ellos hagan discípulos. Yo les quiero animar a que la oración no sea solamente una oración para que gente venga al conocimiento de Cristo, que es lo más fundamental y lo más importante y lo más vital que está en nuestros corazones y debería estar en nuestra mente como cristianos, pero oremos para que Dios haga discípulos a través del trabajo de estos misioneros. Te das cuenta que de nada sirve, lamentablemente, de nada sirve para el crecimiento del Evangelio y la propagación del Evangelio. De nada sirve misioneros que vayan, planten una iglesia, tengan a 60 personas, pero son 60 bebés en la fe y pasan 5, 6, 7 años y siguen siendo bebés en la fe. Eso de nada sirve. Aparte de, del hecho fundamental de que van a ir al cielo, no sirve para la propagación del Evangelio, porque esos bebés necesitan crecer. Los misioneros necesitan hacer que esta gente con la que ellos trabajan, realmente estos misioneros se enfoquen en criarlos, en disciplinarlos, en alimentarlos, para que ellos sean discípulos. La palabra discípulos, que es seguidores, para que ellos puedan seguir el mismo ejemplo, para que esta gente en estas iglesias, en estos lugares, de repente serán lugares no alcanzados, puedan ser réplicas. Ustedes de repente pueden haber visto en algunos lugares cuando venden las camisetas, los polos, que son réplicas, que no son originales. Cuando uno ve una réplica, uno que no es original, uno a veces se puede dar cuenta. Y si te das cuenta que no es original, es porque de repente está mal hecho el logo, o el polo se ve que es un material muy simple. Pero hay réplicas que son muy buenas. Que cuando uno las ve, uno puede decir, esa es una buena réplica, esa es casi como el original. Y tú sabes que cuando oremos por misioneros, oremos para que los misioneros hagan discípulos. Oremos para que los misioneros hagan discípulos, para que ellos puedan propagar, expandir el Evangelio, pero para que ellos puedan fomentar y crecer discípulos. El texto dice, ustedes lo ven en el versículo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Conversaba con un misionero cuando estaba en Estados Unidos hace unos 3, 4 años, estaba viajando y conversaba con un misionero que me decía que él había estado en Romania. Y él había estado en Romania trabajando con los gypsies, que son como los hippies, de cierta manera, los que paran viajando de lado a lado, no tienen casa. Y él trabajaba con este grupo de gente y él me decía, yo iba a tal lugar y pasaba ahí 2, 3 años, establecíamos una iglesia y nos íbamos a otro lugar y otra iglesia, y así estuvieron por un promedio casi de 20 a 25 años. Y conversando con él ya es un misionero mayor, conversando con él en Estados Unidos hace unos años, él me decía, ¿cómo me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho cómo hacer misiones? Amén. Porque él fue y hizo esto 2, 3 años, se fue a otro lugar 2, 3 años, 2, 3 años. Y ahora él mira atrás y de las 17 iglesias que supuestamente él había plantado, hoy en día, en la actualidad, solamente 2 de ellas funcionan. ¿Por qué? Porque no hizo discípulos. No fomentó y no creció discípulos. Oremos para que los misioneros entiendan la visión. Que lo que Dios nos llama a hacer en la Gran Comisión es más allá de solamente ir a predicar el Evangelio. Es el comienzo de la Gran Comisión. Pero continúa con hacer discípulos. Número 2, oremos por misioneros para que ellos hagan discípulos. Número 3, mira lo que dice el versículo 3. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Me parece increíble el ver a Pablo que le diga a su hijo en la fe, le dice, tú pues sufre. Pero lo que Pablo no le está queriendo decir es que él vaya y busque sufrir. Lo que Pablo le está queriendo decir es a Timoteo, Timoteo, vas a sufrir. Y cuando sufras, cuando la estés pasando mal, en ese momento actúa bien, confía en Dios, como buen soldado de Jesucristo. Te das cuenta que hoy en día, lamentablemente, mucha gente enfatiza y comparten la falsedad del evangelio de prosperidad y las mentiras que muchos dicen de que si eres un creyente o andas en los caminos de Dios, todo te va a ir bien. Y tú y yo, que de repente sabemos algo de misiones, sabemos que hay muchos lugares, como el último hermano que estaba orando por Marruecos, un cristiano ahí, a él no le está yendo las cosas muy bien porque lo van a estar persiguiendo.
Sabemos que por ser creyentes no significa que todo te va a ir bien en esta vida. Dios no te promete eso. Él te promete que te va a ir todo bien allá, después de la muerte. Está todo seguro, está todo ganado, la victoria ya es nuestra. Pero cuando oremos por misioneros, ora para que ellos puedan sufrir bien. Y quiero explicar esto. No estoy queriendo decir ora para que ellos sufran. Lo que estoy diciendo es ora para que ellos puedan sufrir bien. Para que cuando vengan adversidades y vengan problemas y venga gente que los va a maltratar, los va a insultar, los va a querer golpear de repente, botar de repente de una tribu, botar de una ciudad, botar de un país, cuando venga y se le acerque gente que les les quiera traer penalidades y dolor, cuando vengan enfermedades, problemas en la familia, porque misioneros también tienen problemas en la familia, así como los pastores y cualquier otra persona más. Para que cuando vengan estas situaciones adversas y difíciles, ellos sufran bien. Como un buen soldado de Jesucristo. Pablo le dice, tú puedes sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Confiado en Dios, agarrado de la mano de Dios, seguro de que lo que Él está haciendo no es de Él. Seguro que la misión que Él está cumpliendo, ese misionero donde sea que Él esté, no es su misión, no es su ministerio. No es su iglesia, sino que es la iglesia de ¿quién? De Dios. Es la misión de Dios. Hoy en día, lamentablemente, muchas veces, tú y yo tal vez hacemos esto, pero nos enfocamos más en que el nombre de nuestros ministerios crezcan. Queremos que nuestro ministerio sea conocido, queremos que nuestra iglesia sea conocida, queremos que lo que nosotros hacemos sea conocido, y te das cuenta que nos olvidamos de lo que importa en realidad. Y lo que importa en realidad es que el nombre de Cristo sea conocido y que las verdades de las Biblias sean enseñadas. Cuando sufran, ora para que los misioneros sufran como buenos soldados de Jesucristo. Número 4. Son 7 puntos que vamos a ver rápidamente. Número 4. Mira lo que dice el versículo 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, ¿qué dice? Legítimamente. No lucha legítimamente. ¿Qué te quiero decir con este punto? Punto número 4. Ora para que los misioneros se mantengan enfocados en la misión. Ora para que los misioneros se mantengan enfocados en la misión. ¿Sabes qué? A veces cuando unos misioneros van a campo misionero, sea que vayan a una ciudad o vayan a una tribu, van a padecer diferentes cosas. Van a padecer probablemente necesidad. Ora para que no estén enfocados tal vez en cómo poder suplir o cómo ganar dinero o cómo poder lograr propiedades, porque a veces pueden perder el enfoque. Ora para que ellos realmente puedan enfocarse en estar enfocados en la misión, en lo que Dios los ha llamado a hacer, que es la gran comisión, la cual ustedes saben. Que ellos no vayan a perder el enfoque, que es el enfoque de ir, ganar almas para Cristo, poder discipularlas, bautizarlas, enseñarles. Que ellos se mantengan enfocados en la misión. Mira lo que dice el versículo 6. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar, ¿qué cosa? Primero. El labrador, para trabajar de los frutos, debe trabajar primero. Cuando uno piensa acerca de un labrador, la palabra labrador me gusta porque significa aquella persona que está trabajando en la tierra. Viene de la palabra de la persona que trabaja la tierra. Y cuando pensamos en un misionero, yo te animo a que no pensemos en gente que empieza cosas, sino en gente que trabaja la tierra que Dios ya ha dado. Es de Él, es de Dios. Entonces, punto número 5 dijimos, número 4 les dije, que se mantengan enfocados en la misión. Número 5, cuando oremos por misioneros, cuando pienses en un misionero, ora para que ellos se mantengan apegados a la palabra de Dios. Para que ellos se mantengan apegados a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces he conversado con misioneros y tengo la oportunidad de viajar y apoyar y a veces enseñar en seminarios o módulos aquí en el país, en otros países, en Estados Unidos? Y esto pasa constantemente. Gente va al campo misionero, van de repente a una tribu, se sienten aislados, se sienten lejos porque sienten que están lejos de familia, lejos de repente están en un lugar metido, lejos de lugares donde puedan conseguir libros o buena enseñanza, buena doctrina.
y terminan creyendo cualquier cosa, cualquier viento de doctrina, como dice la Biblia, y se olvidan de la palabra de Dios. Ora para que los misioneros se mantengan apegados a la palabra de Dios, para que se mantengan cerca a la palabra de Dios, para que no se basen ni crean simplemente sus opiniones, para que no se guíen por lo que dicen de repente escritores famosos o grandes supuestamente teólogos que de repente salen en la televisión, para que ellos realmente busquen la sana doctrina y se basen en la palabra de Dios. Ora para que ellos mantengan la palabra de Dios. El versículo que leímos, el labrador, una persona que tiene que trabajar. Muchos de ustedes son pastores, trabajan arduamente. Oren para que los misioneros también trabajen arduamente. Número 6, ora para que el misionero trabaje arduamente, para que trabaje duramente, para que no se dé por vencido. Punto número 1, dijimos, ora por la fuerza, para que Dios le dé fuerza. Pero ¿sabes qué? A veces tienen fuerza, pero no trabajan. Ora para que puedan trabajar, para que Dios abra puertas. Muchas veces en el campo misionero hay tantos pesares. Aquí en el Perú nosotros, por ejemplo, estableciendo a MADEL, la organización con la que trabajamos, con los papeles legales, hemos padecido meses y meses y meses y meses. Y queremos presentarle los documentos legales y ya están todos sometidos, ya está todo aprobado, pero no fue cosa de 1 o 2 meses, sino fue cosa de casi 1 año. Y a veces uno quiere tirar la toalla, a veces uno quiere decir simplemente ya no. Lo dejamos así simplemente como una organización que no tenga personalidad jurídica. Y uno quiere abandonar a veces el objetivo, la tarea que Dios le ha dado. No se desanimen, oren para que el misionero no se desanime, pero para que trabaje arduamente. ¿Cuántas veces en las iglesias a veces trabajamos y vemos y converso con diferentes pastores de iglesias grandes, iglesias chicas? Y muchos pastores están desanimados. Con la misma gente van trabajando ya 15, 20 años y esa gente no crece, no madura, no están avanzando en su crecimiento espiritual, no están avanzando en su conocimiento de Dios, no están avanzando en su actuar. Son iguales y se desaniman. El misionero padece lo mismo. Ora para que ellos puedan trabajar arduamente. Y ya para terminar, en el versículo 7 dice, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Lo que eso quiere decir es medita. Considera lo que digo, medita, piensa en lo que te estoy diciendo, y el Señor te dé entendimiento. Medita, piensa en esto y que el Señor te muestre. Ora para que los misioneros se agarren de las manos de Dios. Para que los misioneros se agarren de las manos de Dios. ¿Sabes qué? Pablo le habla a Timoteo. Timoteo está empezando su labor pastoral como un misionero, está fuera de su zona, fuera de su localidad, de donde él es. Y Pablo le da unos consejos, pero Pablo ora y le dice algunas cosas específicas. Tú haz esto, haz esto. Y esa misma carta que Pablo le escribe a Timoteo la podemos aplicar en cómo orar por misioneros. ¿Cómo podemos orar por misioneros? ¿Sabes qué? La labor misionera, muchos piensan que a veces ser misionero es fácil. Otros piensan que ser misionero es muy difícil. Yo nunca haría misiones. A veces algunos piensan, ya he escuchado a algunas personas decir, de repente no acá, pero cuando están en Estados Unidos, cuando les decíamos que nos íbamos a ir de misioneros al Perú, wow, nos decían, ustedes son de los mejores creyentes que hay, que van al campo misionero. ¿Te das cuenta que todos somos iguales delante de Dios? El que marca la diferencia es simplemente el que obedece lo que Dios le ha llamado a hacer. Si Dios te ha llamado a pastorear una iglesia en un lugar específico, cumple con tu misión. Esa es tu misión. Al cumplir con eso, estás siendo el mejor cristiano que puedes ser. Si Dios te ha llamado a trabajar con uno de estos grupos étnicos por los cuales hemos orado, en algún país en los cuales hemos orado, el hacerlo no te hace más que el pastor que está pastoreando en su localidad. Pero el no hacerlo te hace menos, porque no estás obedeciendo la voz de Dios. No pensemos de otra gente en el ministerio como si fueran más o menos. Pero lo que sí tenemos que pensar es qué estamos haciendo nosotros
que estamos aquí por ellos? ¿Qué estamos haciendo nosotros por ellos? Y ellos que están en Marruecos, ellos que están de repente abriendo una iglesia en una tribu, en algún lugar, ellos tienen que pensar lo mismo. ¿Qué estamos nosotros haciendo por aquellos que están de repente en la ciudad o en lugares más privilegiados? Porque te das cuenta, todos trabajamos para el mismo equipo. Todos tenemos la misma camiseta. Es para Cristo. Y trabajando para Cristo y sirviendo a Dios, tenemos que hacer algo fundamental, que es lo que todos podemos hacer unos por otros, y es orar. Orar. 7 cosas les mencioné, algunos estuvieron apuntando. 7 cosas, 7 principios que podemos orar por misioneros, por gente que está sirviendo. Algunos en ciudades, algunos en campos, algunos en pueblos. Todos necesitan nuestra oración.